Hola a todas las personas que nos acompañan hoy, siendo un día más de eventos de esta semana, bueno, son 2 semanas, que es la primera jornada virtual del libro universitario. Tenemos múltiples eventos. Gracias por acompañarnos. Acompáñenos en Facebook Live, en YouTube Live. Tenemos múltiples eventos, presentaciones del libro, charlas con la editorial, charlas con los estudiantes de la universidad que dan su conocimiento también a la editorial, como hoy. Hoy tenemos un evento bien importante, bien chévere, y en especial porque es una facultad, escuela también de la universidad, que les gusta mucho colaborar con nosotros, que les gusta mostrar su conocimiento aquí, y creo que hoy es bien importante. Es una de esas sesiones que con todo lo que tenemos ahora de estar trabajando desde las casas, de pronto muchas veces no es fácil de pronto adecuar los espacios, de estar 8 horas frente a un computador, de saberse sentar, de sentarse bien, de las condiciones adecuadas. Bueno, esta conversación, esta charla de hoy de los estudiantes con la editorial, pues nos vienen a dar una información bien valiosa. Estoy entonces hoy para arrancar con Tatiana Vega. ¿Cómo está, Tatiana? Bien, Diego, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y estoy con Kelly Cubillos. ¿Cómo está, Kelly? Buenas tardes, Diego, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación, chévere. Y pues nada, sé que van a tocar un tema, tienen una presentación también para mostrarnos cosas. Muy bien, si quieren comiencen a compartirla y yo les digo cuando ya esté compartiéndose, y las dejo para que ustedes nos den ese conocimiento bien importante para todos los que estamos trabajando desde casa. Listo, ahí está ya funcionando, están en su casa y pueden darnos todo ese conocimiento. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, buenas tardes para todos los quienes estudiantes, administrativos, docentes, entre otros integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, y hoy vamos a compartir lo que son consejos para la higiene postural en trabajo bajo acceso remoto. Es presentada por Kelly Tatiana Vega Pulido y Kelly Cubillos Orjuela, quien les habla. Listo. Bueno, como todos sabemos, vamos a hablar de lo que es el trabajo en tiempos de pandemia. Como todos sabemos, lo que es la actual pandemia del COVID-19 ha implicado ciertos cambios en nuestros hábitos y nuestras formas de ejercer nuestras actividades laborales y de la vida diaria. Podemos decir que este trabajo en tiempos de pandemia ha generado un proceso migratorio del lugar habitual de trabajo. Es decir, nosotros pasamos de las grandes o digamos de nuestra oficina, de nuestra universidad, a pasar digamos que a la casa a realizar estas actividades. Esto nos ha implicado meternos en un proceso de una virtualidad y un acceso remoto. Digamos que es una forma para intentar continuar con estas actividades y suplir con ello, digamos que ese desplazamiento migratorio. Sin embargo, el trabajo o este trabajo en acceso remoto implica que nosotros tengamos que asumir y lograr cumplir ciertos retos. El primero de ellos, según Ibarra en el 2020, en un estudio que hizo, él dice que uno de los primeros retos a los cuales nos vamos a encontrar bajo la virtualidad y el acceso remoto va a ser esa hiperconexión, es decir, que tantas horas nosotros vamos a estar de más en nuestros hogares conectados para intentar realizar nuestras actividades laborales, teniendo en cuenta que ya no las hacemos en el lugar habitual, que era nuestra oficina, la universidad u otro lugar. El segundo es el manejo de la gestión y de la autonomía, que tanto nosotros desde el trabajo acceso remoto somos capaces de controlar el tiempo en conexión y asimismo pues el equilibrio entre el espacio entre lo personal y lo profesional. Muchas veces las personas por acceso digamos que remoto tienden a estar muchas más horas conectadas, y esto digamos que trasciende hacia la parte personal, teniendo en cuenta que en nuestro hogar estamos haciendo nuestra actividad laboral en compañía de nuestros familiares.
Teniendo en cuenta todo lo que nos menciona Kelly, toda esa introducción de ese proceso migratorio de nuestros trabajos, nuestras oficinas a la casa, pues todos nos estamos muy relacionados con este uso de portátil y monitor más frecuentemente. Entonces esto obviamente nos hemos dado cuenta que en este espacio nos facilita el trabajo, nos ahorra mucho tiempo, nos facilita la comunicación y todos esos procesos de trabajo y de estudio, pero también, digamos, a lo que enfocamos la charla de hoy es que hay unos riesgos que el uso continuo de los monitores o los portátiles nos pueden causar, y lo hemos como encasillado, mostrado en tres riesgos principales que debemos evitar, que son las posturas forzadas o esos problemas articulares, la fatiga visual y los movimientos repetitivos. Entonces, con todos los tips o consejos que vamos a ver, vamos a abordar o mirar cómo podemos evitar presentar alguno de estos riesgos, pues en esta nueva normalidad y en nuestro trabajo en tiempos de pandemia. Entonces, digamos que lo que queremos dar primero es como esa definición de higiene postural y que nos quede algo muy concreto y fácil que nos podamos llevar, y es posicionarnos y movilizarnos de manera correcta. Entonces, esa postura correcta que adoptamos, no solo cuando estamos realizando alguna actividad, sino cuando estamos quietos, ¿sí? Y no solo permea como esta área del trabajo, sino el hecho de cómo dormimos, cómo conducimos, la posición que tenemos al ver televisión, hacer actividades tan cotidianas, y hoy lo vamos a enfocar a eso, a esa posición que estamos adoptando en nuestros puestos de trabajo, y vamos a mirar como esos tips o consejos para hacerlo de manera correcta y evitar lesiones o problemas de salud a futuro. Muy bien, gracias Tatiana. Bueno, continuando con los aspectos a tener en cuenta dentro de nuestro puesto de trabajo, consideramos varios que digamos que podemos identificar y mirar si nosotros allí desde ese acceso remoto los estamos cumpliendo a cabalidad, o si debemos implementar algún tipo de cambio. Entre ellos, bueno, vamos a hablar más adelante sobre lo que es el escritorio, la mesa o la superficie de trabajo, la silla y los apoyabrazos, el portátil, monitor o lo que es la doble pantalla. Y asimismo, pues también las condiciones externas, qué de mi medio, qué de mi, por así decirlo, del lugar desde mi casa donde estoy haciendo mi actividad laboral, tengo que tener en cuenta, y asimismo implementar ciertas estrategias de prevención y mitigación de esa estancia prolongada en el puesto de trabajo a través de pausas activas, pausas visuales y ejercicios también de forma mental y cognitiva que ayuden a disminuir ese impacto por carga prolongada de acceso remoto en casa. También es importante hablar de las condiciones externas, que a veces no tenemos el total control sobre estas, pero de lo que podamos manejar o tener control es importante revisarlas, y lo que nos mencionaba Kelly, como tener en cuenta las pausas activas, visuales y otros ejercicios ejercicios y hábitos de vida saludable que complementan todo este tema de la organización y los diseños de puesto de trabajo. Entonces, digamos que lo primero a definir en nuestro puesto de trabajo es el lugar donde vamos a trabajar, ¿sí? Se recomienda evitar hacerlo en una habitación o en nuestra cama, y mantener ese espacio limpio, ordenado, con los elementos que en realidad vamos a utilizar para ejercer ese trabajo, y definir una superficie estable y firme donde yo pueda organizar, ya lo vamos a ver a continuación, mi monitor, el teclado, los elementos que yo utilizo comúnmente para desarrollar el trabajo, y que me dé un espacio libre de movimiento en cuanto a mis piernas, en cuanto a mis brazos, para evitar pues todas estas alteraciones o problemas de salud que yo puedo llegar a tener. Perfecto, muy bien. Bueno, y algo que sí debemos preguntarnos mientras realizamos nuestro trabajo en acceso remoto, y es cómo organizar o poner nuestros objetos de trabajo. En ergonomía, nosotros hablamos siempre de unas zonas mínimas o unas zonas máximas, que son los mismos alcances. Esas zonas mínimas, como lo podemos ver en la gráfica, son las zonas que se ubican en color azul, y es lo más cercano que yo tengo, digamos, al momento o al punto en el cual yo me encuentro ubicada. Y esas zonas máximas es el punto más lejano. ¿Por qué resulta importante traer a colación este punto? Porque, bueno, dependiendo si el objeto que yo utilizo de forma más común está más cerca o está más lejos, eso implica que yo tenga que realizar un desplazamiento o un alcance, que siendo mínimo o que siendo máximo me va a implicar a mí un esfuerzo y un desplazamiento articular. Por ello es importante hablar de lo que es tener en nuestro acceso remoto un plano de trabajo adecuado, es decir,
que la mesa o la superficie se encuentre básicamente hacia la mitad de mi cuerpo y que me permita el desplazamiento adecuado de mis miembros superiores, como ya mi compañera Tatiana estaba mencionando. Asimismo, tener una mesa, en este caso antirreflejo, es decir, evitar tener vidrios sobre las mesas que puedan generar distracciones, en este caso al momento de estar ejecutando nuestra actividad laboral, y en este caso los objetos de uso diario, tenerlos lo más cerca posible. Esto evita que o disminuye como tal ese esfuerzo y ese gasto energético, ese esfuerzo físico y articular, y asimismo tener pues las superficies que sean estables. Entonces es importante mirar si nosotros en nuestro trabajo por acceso remoto estamos cumpliendo con ese punto de organización. Listo, en cuanto al monitor en la pantalla de escritorio, aquí lo vamos a dividir en dos. Hay personas que pueden utilizar la doble pantalla. ¿A qué nos referimos con esa doble pantalla? Que utilizan monitor y portátil, pero hay personas que utilizan solo su monitor o pantalla de escritorio. Entonces es importante definir aquí siempre la altura de ese monitor. Digamos que el referente es que siempre el borde superior de la pantalla que estemos utilizando esté en línea con nuestros ojos, que haya una distancia adecuada, que el computador o la pantalla tenga un brillo neutral. Esto nos va a ayudar a que no solo organizarnos como en el puesto de trabajo en cuanto a ergonomía y factor físico, sino también evitar problemas en cuanto a la fatiga visual. También vamos a ver más adelante a profundidad la posición correcta del mouse, del teclado, y esta pantalla también debe mantenerse enfrente del trabajador, enfrente de nosotros, y evitando que esté en diagonal como lo vemos ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a cargar en nuestra zona del cuello, vamos a hacer torsiones inadecuadas que más adelante o al día siguiente o después de una larga jornada de trabajo nos van a empezar a traer consecuencias y problemas de salud. Listo, Tatiana, muy bien. Asimismo, pues también era importante recalcar que en el teclado es importante tener la parte de los apoyos del teclado. Con eso podemos generar una angulación que, bien es cierto, nos va a facilitar con ello la parte de la escritura, y asimismo vamos a proteger nuestra estructura articular, que es la muñeca, que es una de las que más se ve implicada al momento de la escritura automática en videoterminales. Exacto, entonces lo que les mencionaba, si ya utilizamos portátil, es lo mismo, establecer la altura de la pantalla es muy importante, siempre tratando de que esté a la línea de nuestros ojos, evitando torsiones en el cuello. Entonces, existen en el mercado elevadores de portátiles, como los vemos ahí en las imágenes, pero hay personas que, digamos que en este momento no pueden o por diferentes razones no tienen la posibilidad de adquirir un elevador de pantalla. Entonces, esto lo podemos realizar con libros, con enciclopedias que tengamos en casa, que sean muy gruesas, muy estables, que le den esa estabilidad al computador. Ahí complementamos con la superficie estable, pero que siempre aseguren esa altura correcta de la pantalla, y ahí vamos a empezar a evitar problemas en el cuello, en la espalda alta, que sentimos que tenemos cargado nuestra zona muscular del cuello. Esto se debe a que posiblemente esa pantalla del portátil o el monitor sea inadecuada para la persona que está en ese puesto de trabajo. Bueno, en cuanto al teclado y al mouse, como lo mencionaba Kelly anteriormente, se recomienda que cuando utilizamos portátiles, bueno, estos equipos están diseñados para trabajo de máximo 2 horas. Ya cuando aumentamos ese tiempo o excedemos ese tiempo, mejor, se recomienda siempre su uso con teclado externo y con mouse, y vamos a darles esas recomendaciones para utilizar correctamente el teclado y el mouse. Entonces, el teclado no se recomienda en esos puestos de trabajo que debajo está como el espacio para el teclado y me permite sacarlo, sino que esté muy cercano a la pantalla donde yo estoy trabajando, que en la superficie de trabajo me permita apoyar mis antebrazos, como esta parte de acá. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una correcta posición de mis muñecas, de mis codos, me va a facilitar el digitar y el hacer todas estas actividades que tengo que hacer frente al computador. Y que también lo que nos mencionaba Kelly anteriormente, que ese teclado sea graduable, eso va a evitar como sobrecarga muscular y tensión en nuestras muñecas, y igual vamos a empezar a evitar problemas que podamos presentar a futuro en esa zona de nuestro cuerpo. Listo, Tatiana, listo. Otra de las estructuras que también utilizamos cuando estamos en el trabajo acceso remoto es el pad mouse, que es la estructura bajo la cual nosotros ponemos como soporte para el mouse. Este es importante en primera medida que nuestra mano, o sea, es decir, en términos ergonómicos, que nuestra mano apoye totalmente sobre el mouse, ¿sí? Esto va a indicar que el mouse es adecuado para, digamos, para nuestra anatomía.
Es, en segunda medida, ubicarlo cerca del teclado, ¿sí? No tener el mouse ni muy hacia adelante, cercano al monitor, pero tampoco muy hacia atrás, teniendo en cuenta que a través del mouse, pues nosotros coordinamos las funciones en nuestro computador. Y asimismo, porque es importante tener en cuenta un pad mouse sin soporte para la muñeca, esto le va a dar más estabilidad y va a permitir que el movimiento desde el miembro superior del hombro a la mano sea mucho más coordinado, más rítmico y de una forma muscularmente mayor, con mayor beneficio y de protección frente, digamos, a desórdenes musculoesqueléticos que se pueden llegar a generar por movimientos inadecuados y repetitivos asociados al uso frecuente del mouse. Añadiendo lo que tú dices ahí, Kelly, el hecho de que el mouse tampoco tenga ese soporte para muñeca es que le evita como la presión constante a esa parte de nuestro cuerpo. Entonces, no vamos a pasar un corto tiempo frente al computador, sino nuestras más o menos jornadas de 7, 8 horas. Entonces, necesitamos como evitar que esa parte de nuestro cuerpo tenga presión de más. Entonces, por eso se recomienda que siempre la muñeca esté lo más neutra posible, o sea, lo más recta posible, y que no tengamos esos soportes que desvíen la posición adecuada que debería tener esta parte de nuestro cuerpo para ejercer pues, las labores en video terminal o en nuestro computador. Listo. Otra de las estructuras es la silla apoyabrazos y el apoyapiés. Digamos que aquí encontramos unos tips básicos y sencillos que podemos mirar si los estamos cumpliendo o no, y si, digamos, podemos llegar a generar ciertas estrategias para mejorarlos. El primero de ellos es que nuestra silla sea una silla que sea cómoda, es decir, que usted mientras está realizando su actividad se sienta cómodo, se sienta en confort mientras está sentado en ella. Asimismo, que sea una silla que le permita los cambios de postura, ¿sí? Y se los permita de una forma fácil, que no sea compleja. Otra de las partes importantes en la silla es el espaldar. ¿Y por qué es importante? Porque en el espaldar nosotros vamos a posicionar todo lo que es nuestra columna vertebral. Si este espaldar no se encuentra adecuado o no es ergonómico, no me permite moverme de forma libre, pues vamos a empezar a sufrir de lo que son los problemas por dolor lumbar crónico, etcétera. Y podemos decir que este espaldar debe ser graduable y debe ser reclinable, es decir, atendiendo las disposiciones anatómicas de cada persona. El tercero debe ser un asiento estable, digamos que no se vaya a mover o que no tenga ningún inconveniente en la parte de su inserción y que la persona le pueda dar como tal un ajuste seguro y con ello pues evitar accidentes. Otro de los aspectos importantes es el apoyo de los antebrazos. Entonces, los codos siempre deben tener una posición de ángulo en 90 grados. Y si nuestra silla cuenta con el apoyabrazos, porque pues muchas no tienen como este elemento, ese apoyabrazos no tiene que interferir con mi acercamiento a la mesa, a la superficie de trabajo, e impedirme la digitación, ¿sí? Tienen que, digamos que, permitirme acercar mucho a la mesa y no interferir ese proceso. También la altura graduable, siempre asegurar el apoyo correcto y total de mis pies. Hay personas que por su estatura no alcanzan ese apoyo completo de los pies y es necesario hacer uso de la apoyapiés. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente en los soportes para portátiles, también hay diferentes. Si no tenemos uno a la mano o fácil acceso, lo podemos hacer con una superficie estable y en lo posible, no, pero es lo otro, haciéndonos más fácil pues todo el proceso de trabajo y lo que desarrollamos en nuestro espacio de trabajo. Listo, perfecto. Ahora continuamos con lo que son las condiciones ambientales y externas. Es importante que nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, cuente con una adecuada iluminación. Se recomienda preferiblemente que esa iluminación sea natural, tratar de ubicarnos más hacia las ventanas o espacios abiertos,
¿sí? Sin embargo, pues si es una luz artificial, tratar de que esta luz no sea ni muy luminosa, pero tampoco sea muy bajita, porque con ello, digamos, si la luz es bastante alta, lo que vamos a ocasionar es cansancio visual, y si es muy bajita, lo que vamos a hacer es que vamos a forzar nuestra vista con el objetivo, pues, como tal de visualizar lo que está en nuestro monitor. Entonces, una adecuada iluminación es el primer paso. El segundo es la hidratación constante, estar tomando bastante agua, puesto que es un cansancio mental que está todo el tiempo ahí presente y que en cierta forma, si no estemos moviéndonos de un lado para otro, vamos a generar cansancio físico. La tercera es un lugar, estar ubicado con una adecuada ventilación, es decir, que sintamos como tal el aire, que sea un ambiente fresco, puesto que esto también se relaciona claramente con el punto anterior. Y el tercero es un espacio, digamos que cuando decimos un espacio suficiente, es decir, un espacio que nos permita mantener nuestro puesto de trabajo adecuadamente, digamos que organizado, es decir, y también traemos a colación lo que hablábamos anteriormente de los alcances mínimos y máximos, tratar de tener lo que yo frecuentemente utilizo lo más cercano posible para que tenga que disminuir con ello mis desplazamientos y asimismo también se facilite la organización del mismo lugar. Y por último es la ubicación, que sea un lugar de trabajo que me permita tener todo cerca. Sí, evitar esos desplazamientos grandes y excesivos que van a conllevar con ello a más cansancio físico, más allá del que el trabajo por acceso remoto en sí mismo implica. También cabe añadir que es adecuada iluminación natural, la posición de las ventanas, procurar que la posición de la ventana nos quede no al frente ni atrás de la pantalla o del computador, sino que se ubique siempre lateralmente. Y añadirte que es muy importante todo el proceso de hidratación, no solo porque cuando sentimos sed ya ha pasado un largo tiempo de deshidratación en nuestro cuerpo y porque nos va a empezar a evitar problemas como dolores de cabeza, falta de concentración, falta de productividad en lo que estamos haciendo, y es muy importante como ese punto también de la hidratación constante. Otro punto importante son las pausas activas, entendiéndolas como esos breves tiempos de descanso durante esa jornada laboral, que van a compensar ese esfuerzo que ya estamos haciendo con el hecho de trabajar. ¿Sí? Se recomienda para personas que hacen labores más de 3 horas, se recomienda hacerla cada 2 horas. Entonces va a tener como tal 5 beneficios importantes, que es como lo que nos debemos llevar de esta charla. ¿Sí? Me va a prevenir las alteraciones musculoesqueléticas, o sea, todos los problemas que yo pueda tener a nivel muscular, recuperar ese equilibrio muscular entre los músculos que estoy utilizando y los que no, aumentarme la concentración, la productividad y prevenirme ese ausentismo laboral o sí, esas ausencias del trabajo por una enfermedad que pueda tener a causa de los riesgos ergonómicos o de postura. Y también no enfocarla solo a la parte de movimientos, sino a la parte de las pausas visuales, ¿sí? A la parte de que esforzamos mucho nuestra vista, nuestros ojos en lo que estamos haciendo y a veces no nos enfocamos mucho en generar esas pausas visuales que son igualmente importantes como las pausas activas o del movimiento. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a entrar a hablar también de lo que son los hábitos y estilos de vida saludable que debemos implementar en conjunto. Digamos, el primero de ellos es establecer lo que es un horario de trabajo, ¿sí? Muchas veces por estar en la casa, entonces nos levantamos antes, nos levantamos después, no, sino tratar de intentar llevar nuestra vida lo más similarmente posible a lo que lo teníamos anteriormente antes de la pandemia. Y en este caso hablar de un horario de trabajo, pero también establecer horarios de descanso, respetar esos horarios, digamos que para las 11 o en este caso para la hora del almuerzo y no saltarlos como muchas veces hacemos durante el trabajo por acceso remoto. La otra es priorización de las actividades. Esto conlleva como tal a una organización del tiempo y a una disminución del nivel de estrés. Intentar sacar lo más pronto posible lo primero que me están solicitando en mi trabajo o lo que es pertinente presentar en las próximas horas. Y el tercero es el incluir, digamos que esto ya hace parte más de la dieta, el consumo de frutas y verduras. Ello va a hacer que el cuerpo se sienta más libre, un poco más liviano y nos va a permitir, digamos que mayor consumo de vitaminas, de proteínas en comparación con otro tipo de alimentos como lo son las harinas, etcétera,
cámara que como tal lo que hacen es relentecer como tal el metabolismo del cuerpo, que nos van a generar una pesadez, y pues teniendo en cuenta que mantenemos varias horas del tiempo pues en una posición sentada, pues como tal va a disminuir como ese desempeño o esa rapidez al momento de ejecutar nuestras actividades laborales. Y el tercero es intentar realizar, así sea desde casa, actividad física o ejercicios. De hecho lo podemos realizar en conjunto, es una buena estrategia de unión familiar. Entonces podemos ir a hacer ciertos ejercicios, puede ser por ejemplo estrategias grupales como una zumba pequeña ahí con los integrantes de la familia, o también ya puede ser el ejercicio de forma individual, y ya como lo habíamos mencionado anteriormente, mi compañera también lo mencionó, no trabajar en áreas o en espacios como la cama o el sofá, pues esto que como tal lo que va a hacer es que va a limitar nuestro desempeño durante la actividad laboral o durante nuestros estudios, y lo que va a hacer es que va a disminuir nuestro nivel de concentración. Finalmente, como unos tips o unas conclusiones para que como que todas las personas que están conectadas se lleven, es que el puesto de trabajo debe adaptarse a la persona y no la persona adaptarse a su puesto de trabajo. También es importante que nuestro puesto de trabajo sea posturalmente ergonómico, ideal para nosotros, evitándonos problemas de salud, enfermedades, desórdenes musculoesqueléticos a futuro, respetar el espacio claramente entre lo personal y lo laboral, para yo en mis tiempos libres hacer otra cosa que como que me ponga la mente en otro sitio, en un hobby, en un pasatiempo, en el hecho de hacer actividad física y ejercicio, que es muy importante para evitar y combatir todo este problema de sedentarismo, que el trabajo en casa también, digamos que nos lleva muchas veces a ser sedentarios, sino hacer algo más de actividad física. Implementar hábitos saludables de alimentación, de sueño, de actividad física, de higiene postural, que fue lo que vimos hoy. ¿Por qué? Porque todo se complementa. Entonces, no solo con el diseño ideal de mi puesto de trabajo evito enfermedades o evito lesiones musculares, sino también con las otras cosas que yo hago en mi tiempo libre o los otros hábitos de vida saludable, puedo ayudar a tener una mejor salud. Listo, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención, y esperamos que todo lo que dijimos hoy lo puedan aplicar pues en este nuevo entorno de trabajo en casa, pues siempre mejorando nuestra salud. Muchas gracias. Muy bien, Tatiana, Kelly, muchísimas gracias. Creo que esto les sirve a casi que la mayoría de personas que nos están viendo en este momento a través del Facebook Live, de YouTube Live, de la editorial de la Universidad del Rosario. Yo no lo dije al comienzo, pero pues son dos buenos ejemplos de del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Son dos estudiantes del programa de fisioterapia. Ustedes también están asesoradas por una profesora, ¿verdad? ¿Podemos recordar el nombre de la profesora? La profesora que nos ayudó en todo este proceso es Claudia Rojas. Ella es la profesora que está dirigiendo ahorita la práctica básica de salud y trabajo, y pues nos asesoró conjuntamente con todos los estudiantes que están cursando esa práctica en todo el material y como los temas a tratar en esta charla. Muy bien, chévere. Saludos a la profesora también. Gracias por darnos este espacio, preparar estudiantes también. Estaba yo aquí hablando detrás de cámaras también con Laura Ballesteros. Creemos que hay una muy buena preparación detrás de todo lo que nos mostraron. Muchísimas gracias, Tatiana, Kelly. A todas las personas que nos están viendo, pues nada, sigan 2 semanas, tenemos muchos eventos, tenemos presentaciones de libro, tenemos otras charlas con estudiantes con la editorial, vienen a dar todo su conocimiento, hablamos con editores, de revistas, hablamos de un montón de cosas, presentaciones de libro casi que todas las tardes. Entonces muy pendientes ahí, estén muy pendientes de redes sociales porque estamos sacando un montón de contenido. Muchísimas gracias, Tatiana, Kelly, de nuevo, y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo en las presentaciones de la editorial de la Universidad Rosario. Que estén muy bien. Gracias, Diego. Gracias.